hoy el tema que nos trae contigo, que me encantó cuando me lo escribiste en nuestro chat, y es me construyo a través de la enfermedad. ¿Cómo, qué te hace pensar esa frase o a dónde te lleva, Jazmín? ¿Qué se te ocurrió cuando pensaste en eso? Mira, solo que cuando tú me escribiste, justo estaba pasando por un momento en el que yo misma estaba luchando como con el significado de la enfermedad, ¿no? Pero es que las personas debemos tener salud perfecta. Esa era como mi premisa, ¿no? Salud perfecta. Y alguien me hizo caer en cuenta que en realidad somos seres en movimiento y como seres en movimiento vivimos en ciclos y que hay ciclos que son de enfermedad, sin que eso indique que sea una enfermedad, digamos, fuerte o que vaya a ir de una manera en contra de nosotros. Y hay ciclos que son de salud, ¿no? Como hay ciclos de prosperidad y hay ciclos en que la prosperidad no está tan alta como quisiéramos, ¿verdad? Y eso me hizo reflexionar mucho y justo tú me escribiste para ese tiempo y fue como, me gustaría hablar acerca de eso, porque es un ver la enfermedad como el enemigo y no es el enemigo, es darme cuenta que cuando estoy en un proceso de enfermedad, por mínima que sea, o sea, finalmente, ¿quién de nosotros no ha tenido así sea una gripa, un resfriado, eh, no ha sentido la nariz tapada por algún momento, o que se le tapan los oídos estando en un avión? ¿Quién de nosotros? Creo que ninguno de nosotros. Todos hemos pasado por algún momento de enfermedad o de disminución de salud, por decirlo de esa forma. Me pareció muy chévere porque generalmente vemos, incluso siendo profesional de la salud e incluso desde biodescodificación, fue un llamado de atención de ver que, sí, de hecho, es la gran maestra. Está ahí para darnos una información importante, bonita, que nos hace crecer. Es una información, es una oportunidad de vernos a nosotros mismos y que finalmente cuando llega es como para que nosotros hagamos un alto, ¿no? Para decirnos, hey, ven, espera un momento, para, siéntete, escúchate, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando afuera que te está afectando tanto, qué es lo que está pasando adentro, que está pegando el grito a través de la enfermedad o a través del síntoma, el conflicto, como decías, de ahí. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Que mi cuerpo necesita tener un dolor, tener un síntoma X, tener una enfermedad X. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Entonces me pareció muy chévere que pudiéramos tocar este tema, porque creo que así como en algún momento yo lo miré de esa forma, tal vez muchas otras personas lo han visto de esa forma. Hay que erradicar, ¿no? Tengo esto, ¿cómo me lo quito? Me duele aquí, ¿cómo me lo quito? Me pasó esto, ¿cómo me lo quito? ¿No? Cual si fuera un bichito, ¿no? Quítemelo. ¿Cómo puedo hacer para sacar el bichito, por Dios? Es como, no, 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 es que si está ahí un momento, no lo quites tan rápido. Claro, la idea es que no esté, pero espera, ¿para qué está ahí? ¿Qué está diciéndote? ¿Sí? Por eso quise que tocáramos ese tema. Me encanta. Y hablábamos también con Dai cómo de repente uno muchas veces se hace carne del síntoma y lo asume incluso como personalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos una frase tal como yo soy y una dolencia, ¿no? Yo soy diabético, por ejemplo, o yo soy anémica, ¿no? Como muchas veces nos hacemos, como abrazamos el síntoma y creemos que esa soy yo o que ese soy yo y que me voy a quedar ahí y que esa es como mi condena o muchas veces lo usamos incluso hasta como de excusa, ¿sí? Quizás para que nos miren, quizás para que nos quieran. Bueno, justo esto salió ayer en nuestra clase que hablábamos de esto. Muchas veces esas personas que se abrazan tanto al síntoma, ¿no? Y no quieren hacer un movimiento, quizás esconden ahí esa necesidad de ser vistos, o de ser cuidados, o de ser queridos. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás
sobre eso? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es algo que yo también creo que digo mucho en mis videos. Si tú los has visto, ahí está la información. Y eso nosotros muchas veces, yo soy, tal cual como tú lo dijiste, ¿no? Yo soy diabética, yo soy hipertensa, y yo soy la enfermedad. ¿Sí? Yo le digo a muchas personas, finalmente es que lo que vaya después del yo soy, esto no solo desde biodescodificación, sino también desde programación neurolingüística, es algo que me integra, hace parte de mi esencia, de mi ser, ¿no? Igual cuando nos estamos hablando de una enfermedad, yo soy desordenada, yo soy impuntual, es como, entonces yo voy a seguir siendo eso, porque lo que yo soy, yo lo soy desde mi cabeza, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y en realidad yo no soy eso, ¿sí? Yo aprendí algo muy bonito cuando estaba estudiando biodescodificaciones. Yo soy un mundo de posibilidades, millones de cosas. Ni siquiera soy mi nombre. Mi nombre es mi nombre, ¿sí? Pero puedo ser todo lo que quiera. Yo elijo, ¿no? De lo bueno o de lo no tan bueno, de lo malo, ¿sí? Pero yo soy todo lo que yo quiera hacer. Puedo llegar a ser todo lo que quiera. Por supuesto, eso requiere un esfuerzo, digamos, o unas acciones encaminadas a... Pero yo no soy una enfermedad, yo tengo una enfermedad. En el caso que tú decías, la diabetes, yo tengo diabetes. ¿Mm? Entonces, si yo lo tengo, es como tener este esfero. ¿Sí? Yo tengo el esfero, no puedo dejar de tener el esfero. Yo no soy el esfero. Pero si yo soy el esfero, pues yo lo que voy a hacer en la vida es escribir. Y ya, no voy a hacer absolutamente nada más. Nosotros no podemos marcarnos con ese yo soy. Si nosotros vamos a decir algo después del yo soy, que todo lo que se diga sea positivo, sea bonito, sea para crecimiento, pero no con una limitación de yo soy esto. Además, porque no sé si ustedes lo han visto, a veces es yo soy diabético y entonces no, se ponen a buscar en internet. Ah, claro, y entonces voy a empezar a sufrir de la tensión y entonces voy a empezar a tener problemas renales y entonces también voy a empezar a sufrir de problemas de circulación y A y B y C, ¿cierto? Entonces no, todavía no les ha pasado, pero ya empiezan a saber cuál es la lista de las cosas que les va a pasar y es como si se programaran para que les pase. Y es como, es normal, que como yo soy diabético, pues es normal que yo también sea A, B y C. Y se esperan condicionan. que les pase eso. Claro. Así es. La Y aparte, importancia de la... ¿no? es como... Perdón. Sí, amiga, dale, dale. No, digo que me gustó la palabra condena, porque en realidad es una condición, pero qué similitud que tiene la palabra condición con condena, ¿no? Y el tiempo lo define uno, y lo decide uno, pero muchas veces nos dicen o nos hacen creer que las enfermedades son o crónicas o para toda la vida, y nos agarramos de eso, ¿no? Nos aferramos de eso, incluso cuando viene de familia, ¿no? Esto que es lo hereditario, que también me da un sentido de pertenencia. Esto lo ves en consulta, no sé cómo, pero nosotras lo encontramos mucho y esto del sentido de pertenencia de yo como vos, me reconozco y tengo la misma enfermedad que mi abuela, que mi padre, que, ¿sí? Y a veces soltar eso es mucho más grande y mucho más fuerte de lo que podemos llegar a comprender, porque hay un trasfondo que nos da eso, nos hace creer que soy parte de esta familia porque padezco el mismo sufrimiento, ¿sí? ¿Quién soy yo para ser libre de ese sufrimiento? Sí, así es, tienes toda la razón, Dey. Es que efectivamente hay muchas personas que es que como mi papá es A diagnóstico, entonces yo soy B diagnóstico y mis hijos van a ser también ese diagnóstico. Y ya es como esperable, o sea, como que no hay no, yo puedo ser distinto, no está, no aparece en el consciente, obviamente menos en el inconsciente. Es normal que esto suceda, ¿sí? Pero aquí afortunadamente ingresa la epigenética a decirnos, no, un momento, nosotros compartimos unos genes, pero todo nuestro entorno, nuestro estilo de vida,
nuestras decisiones, nuestros patrones de comportamiento y pensamiento pueden hacer que nosotros cambiemos lo que son nuestros padres o lo que tienen en realidad nuestros padres. Y efectivamente, tal como lo has dicho, hay un yo como tú. Si tú tienes tal enfermedad, si tú pasas por tal situación, para que yo sienta que soy parte de ese clan, que yo soy parte de esa familia, entonces yo debo ser leal, ¿sí? A esa enfermedad, al clan, teniendo esa enfermedad o teniendo ese diagnóstico o repitiendo esa determinada situación. Eh, y a veces funciona de esta forma, yo en vez de ti, ¿no? Y entonces es tú tienes esta enfermedad, pero yo me voy a sacrificar para tenerla yo. Entonces yo le pido a Dios, al alma, a la divinidad en la cual cada uno crea, que me la dé a mí, ¿sí? Para yo salvarte. En un acto de amor, por supuesto, pero en un acto de amor ciego, porque finalmente cuando tú estás teniendo unos determinados síntomas es porque tú los necesitas y no necesitas que yo te salve, ¿sí? Necesitas pasar por esos síntomas para entender una información, para darte cuenta de algo que faltaba sanar, para mirar en el pasado qué fue lo que ocurrió, hacer ese engranaje, por decirlo de esa forma, con mi familia. Entonces es o yo tengo lo mismo que tú tienes, o yo te salvo y yo tengo lo que te corresponde tener a ti. Tienes toda la razón, Dave. Así funciona, desafortunadamente. Pero eso lo podemos cambiar, ¿no? Si nosotros entramos en conciencia, esa información está en el inconsciente, pero si nosotros entramos en conciencia, el darnos cuenta nos puede ayudar a cambiar. Solo el darnos cuenta. De ahí en adelante, pues por supuesto, ahí pueden utilizar, pero solo el darnos cuenta ya es oiga, aquí está pasando algo y yo puedo hacer algo para que eso no siga pasando, no siga repitiéndose, por supuesto. Qué hermoso. Ahí me gustaría... dale. Me lleva a pensar en esta frase que pusimos como título, ¿no? Porque le sigo dando vueltas porque me encantó, porque tiene como varias aristas desde mi punto de vista. Me construyo a la sociedad puede significar también que justamente, como decías recién, Has, esa enfermedad o síntoma, nosotros no le llamamos enfermedad en estas corrientes, pero lo vamos a poner en esos términos para que se entienda de qué estamos hablando, justamente me sirve como base para empezar a armar mis propios cimientos como ser íntegro, integral, porque empiezo a hacer a través de eso que me pasa, empiezo a reconocer qué es lo que verdaderamente me pasa, bien, cuando nosotros podemos decodificar estos síntomas y comprender cuál es la razón para la cual. Y esa es una pregunta que todos debemos hacernos, ¿no? ¿Para qué cosa buena me está sucediendo esto? ¿Para qué y no por qué? Que es la pregunta que nos hacemos siempre, que es errónea, ¿no? Porque es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué me pasa? No sé. La pregunta es ¿para qué me pasa? Y eso me puede ayudar justamente a construir las bases de mi nuevo yo, ¿no? De mi verdadero yo, alejado del ego, digo, encontrarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera historia familiar, con lo que verdaderamente está ahí solapado por historias o por creencias, que cuando nosotros podemos empezar a correrlas un poquito y empezar a mirar con lupa de decodificador, empezar a encontrarnos con nosotros mismos y realmente construirnos a través y gracias a eso, ¿no? A ese síntoma, es lo que decimos. En un punto se lo termina agradeciendo. Obviamente el camino es un camino de conciencia. No es fácil, no es que es, ay, qué hermoso me duele. A nosotras que no, a mí que me duele el brazo el hombro hace un montón. No la estoy pasando tan bien, pero bueno, invita a eso, a pensar, a revisar, a conocerse, ¿verdad? Tienes toda la razón. Me hiciste recordar cuando algún mentor nos enseñaba
la diferencia entre preguntar por qué y para qué, ¿no? Entonces él nos decía, cuando usted hace una pregunta como ¿por qué? La respuesta va a ser de porquería, refiriéndose a, Claro, pues No. esa pregunta no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces era como, ¿por qué? Pues porque sí, porque así es, y ya, entonces me hiciste acordar de ese momento. Y claro, tiene Está toda la bueno. razón. El por qué no me lleva a ningún lado y la respuesta pues, no va a ser tan constructiva, ¿verdad? exacto. ¿Para Ahí qué? nos dicen, uno a veces dice, ¿por qué a mí? Y tuve que aprender a cambiar y decir, ¿por qué a mí no? Claro. Claro, claro que sí. Así es. El para qué es la mejor pregunta. ¿Para qué me pasa eso? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Sí? Yo creo que pues yo creo que la biodescodificación es una herramienta que en realidad deberíamos tener la mayoría de los seres humanos. Sí. Sin embargo, pues también soy consciente que no todos pueden hacerlo en un determinado momento de su vida, Ujú. pero sí creo que a veces simplemente interiorizando en mí qué es lo que me está pasando, yo puedo aproximarme a unas determinadas respuestas. ¿Sí? Es decir, si yo digo, bueno, yo tengo este síntoma, ¿para qué me sirve ese órgano que está afectado, digamos, en tu caso que me dices un brazo? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve a mí el brazo? O sea, sin tener que saber absolutamente nada de nada más. Sí. ¿Yo qué hago con ese brazo? ¿Qué es lo que cargo? ¿En qué me afecta? ¿Qué pasa si yo no lo puedo mover? ¿Qué pasa si me duele? ¿Yo cómo me siento cuando a mí me está doliendo el brazo? Y eso en realidad me da muchas respuestas, mucha información, ¿sí? Aparte del para qué, es analizar, ¿sí? Ver desde la posición neutra qué está pasando en mí respecto a esa parte de mi cuerpo, cómo me afecta, para qué me afecta, en qué me afecta, qué me impide, qué es lo que yo hago muchísimo con ese lugar de mi cuerpo, para qué sirve desde mi mirada ignorante, digamos, sin saber de biodescodificación, para qué me sirve. Y toda esa información finalmente me va diciendo, mira, es que aquí yo estoy pasando por esto, me empezó a doler en tal momento que ahí yo pasé esta situación, y eso Sí. me va empezando a tener toda esa retroalimentación y hacer la introspección, porque finalmente siempre se trata de mí, nunca se trata del otro, ¿sí? Yo supongo que a No, ustedes les pasa en consulta, no, yo me enfermé desde que mi esposo hizo A. Cuando mi hijo hizo B, ¿cierto? Yo supongo que les ha pasado. No, eso disparó el síntoma, la disarmonía, pero no es culpa, no es a razón de que el otro haya hecho A o haya hecho B. Es- No funciona de esta forma. Es que en mí yo interpreté una determinada acción de la afuera de una forma que hace que yo reaccione a través de mi cuerpo, porque seguramente yo no expresé lo que estaba sintiendo, porque yo tengo la percepción de que yo no puedo expresar, o porque yo reprimí ese tipo de emociones, y entonces mi cuerpo dice como, no, no, señorita, eso no lo podemos comer. Eso tenemos que sacarlo, pero como yo no lo expreso, no lo saco, no me siento, no me escucho, como decía Sole, pues no voy a mi interior para sacar mi esencia y conectar con mi esencia. Entonces el cuerpo dice, bueno, llamado de atención, levanto la mano y levanto la mano a través de algún tipo de síntoma. Así es. incluso el síntoma muchas veces es la solución que tanto pedimos, pero lo pedimos inconscientemente. Como vos decías recién, capaz que en una discusión con tu pareja que no hace o que te carga demasiadas actividades y decís, hoy, y la haces de mala gana, ¿cómo me gustaría no tener que hacer esto o que él se ocupe de eso? Y el cuerpo te trae la solución y de un día para el otro no lo podés hacer porque te imposibilita y lo va y vas y lo
haces igual, porque no lo resolves en la realidad y te quejas el doble, porque encima que tienes que hacer, pero con dolor, ¿sí? Entonces, pero si te traje la solución que tanto pedías desde el cuerpo. Ajá. Poner una venda y no puedo mover el brazo, ya está. Ok, sí, así es. Mira que, Dey, me recordaste una persona que decía, estaba a punto de separarse con su esposo. Y ella decía, yo no me quiero separar, el señor sí, la tenía clarísima. Ella no me quiere separar, yo no me voy a separar, yo no me voy a separar. Y fue tanto su deseo de no querer separarse que al esposo le dio un accidente cerebrovascular. Y ahora ella tiene que quedarse con el esposo, o más bien, el esposo tiene que quedarse con ella, porque ella ahora es quien lo va a cuidar. Entonces, fíjate que también muchas veces dentro de eso es ¿a costa de qué? ¿Sí? Yo no quiero separarme, yo quiero estar con mi esposo porque seguramente es el hombre que yo amo, pero si mi esposo, si mi pareja ya no quiere estar conmigo, yo tengo que abrir mis manos y dejarlo ir. Porque a costa de que yo deseé tanto que mi esposo estuviera conmigo, que ahora la forma en que va a estar no va a ser la forma chévere, no va a ser la forma bonita, constructiva, sino que va a ser porque tengo que cuidar a alguien que quedó con una hemiplegia y entonces ya la situación cambia totalmente. Bueno, es un caso maravilloso, de un ejemplo maravilloso de cómo uno manifiesta a través de las palabras y el cuidado y la atención que hay que poner justamente en lo que uno desea y preguntarse desde dónde lo desea, ¿no? Como esto de que hablábamos hoy de sostener un síntoma, ¿de dónde deseas seguir sosteniendo ese síntoma, ¿no? Sobre todo esta gente que eso, decide ubicarse en un lugar de enfermedad todo el tiempo o de no soltar para nada su dolencia o de no querer abrirse a otras corrientes, no porque tenga que venir a biodecodificar, pero sí, digo, empezar a abrir la mirada. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias también, ¿no? De justamente seguir sosteniéndose en ese espacio, en ese lugar, como este ejemplo que trajiste es fuerte, es muy fuerte y está muy bueno. Y porque nos hace como pasa mucho en la separación, ¿no? Uy, che, este no me ama, bueno, que entonces que me necesite. Y manipulamos de una manera u otra para crear esa dependencia y ese apego que estuvo desde siempre, nada más que ahora se hace bien visible. Claro. Claro, totalmente, totalmente. Y claro, totalmente. Y también cuando está el yo no quiero la enfermedad, porque finalmente, ¿quién de nosotros de manera consciente quiere una enfermedad? Nadie. O quiere que alguien cercano a nosotros esté con una enfermedad, con un síntoma. Nadie. Todos queremos estar sanos, todos queremos estar bien. Pero muchas veces también tenemos que mirar el qué gano yo con una enfermedad, porque desde ahí también me construyo, porque desde ahí también me conozco, ¿sí? Hay personas que dicen, están en consulta y yo quiero sanarme y tengo determinado diagnóstico. Yo atendí a una persona que tenía síndrome de fatiga crónica y en el momento de llegar a cuál es la causa, esa persona vive en España y es gracias al síndrome de fatiga crónica, a mí me pensionaron mucho antes de lo que debían pensionarla. Claro. Y es como, y cuando yo le decía, bueno, entonces ya no la necesitas, ya sabes para qué eso, era no, yo tengo que seguir convenciendo al médico que yo necesito la incapacidad para que me sigan pensionando porque yo ya no quiero volver a ese trabajo. Ella trabajaba para el Estado. Entonces, yo ya no quiero volver a ese trabajo porque no me gustaba. Entonces también es importante mirar a mí esto que me está afectando, si yo estoy teniendo algún tipo de ganancia secundaria con esto, ¿sí? Ahorita de ahí lo decías, es como claro, no me quieres, no te vas a quedar conmigo con amor, pero me vas a necesitar. Y es si yo soy una mamá y mis hijos ya se fueron y yo me estoy sintiendo sola, yo puedo generar una enfermedad para que mis hijos vuelvan a mí, ¿sí? Yo puedo generar una enfermedad para que mi esposo no se vaya.
para que me pongan más atención, para que me consientan. Y claro, es que es muy difícil si yo durante todo el tiempo de salud fui la persona emprendedora, luchadora, que hacía, que subía, que bajaba, que estaba en pro de su familia. Y viene un momento en el que alguien me acaricia, me dice, yo te traigo, no te preocupes, ¿qué necesitas? Yo te llevo para allá, no te preocupes. ¿Sí? Y yo empiezo a sentir que me protegen, que me sostienen, que me cuidan. Pues claro que mi enfermedad tiene un beneficio secundario. Y entonces en esa enfermedad o en ese síntoma, aunque yo conscientemente no lo quiera tener, inconscientemente yo estoy obteniendo un beneficio y me quedo ahí de manera inconsciente para obtener ese beneficio que sí me gusta, aunque el síntoma no me guste, pero el beneficio sí. ¿Sabes qué pensaba en estas historias de superación que a veces nos gusta tener también, ¿no? Ya sea porque necesitamos sentirnos validados a través de una historia fuerte, o como puede ser una enfermedad, como puede ser sobrevivir a un accidente, ¿no? Que hay personas que se someten a accidentes recurrentes o enfermedades graves a lo largo de su vida, y también nos puede marcar el nacimiento, ¿no? Escucho muchos padres por ahí decir, o sea, mi nena, mi bebé es una guerrera, es un milagro, y cómo eso muchas veces condiciona para el resto de la vida, porque se tienen que generar situaciones de riesgo para sostener esa proyección que hicieron, ¿no? De seguir siendo la fuerte, seguir siendo la guerrera, seguir siendo el milagro. O sea, nos creamos situaciones que nos caracterizan. Esto es lo que soy una guerrera, me supero. Claro. Y a través de esto obtengo algo que me parece bonito, el amor de mi papá, el reconocimiento de mi mamá, la protección de mis abuelos. O sea, claro, a través de eso también obtengo beneficios, pero emocionales, de que para mí, como adulta, son importantes, pero que para mi niña fueron todavía más importantes. Entonces yo los sigo sosteniendo en el tiempo. Tal cual. Total. Sí. Cuánta conciencia hay que tener, ¿no? Cuando hablamos, cuando pedimos, cuando sentimos, cuando no expresamos. Qué hermoso este camino. Bueno, acá hay algunos comentarios. A ver, espera que me voy a poner los anteojos, así veo mejor. Bueno, Creaciones dice, no cargarse con energía masculina desde el enojo. Tuve que aprender a hacer las cosas desde el aprendizaje y no desde el enojo para no cargar la emoción de hacer las cosas del enojo. Exacto, muy bien. Hay que soltar los enojos. Hablando de cargar, justo ayer salió en nuestra clase y hoy también yo te lo mencioné. ¿Qué se esconde en los omóplatos, en la parte de atrás de la espalda? Es algo que hay poca información sobre eso, pero ¿qué pensás vos, qué te resuena decirnos en relación a cuando duelen los omóplatos, o hay una hinchazón, o hay un malestar ahí abajo? ¿Con qué lo relacionás? De lo que tú me estás hablando de dos cosas. Sí. Cuando tú me dices de la parte muscular, me estás hablando de una cosa, y cuando me dices si hay una hinchazón, me estás hablando de que a esa cosa tenemos que añadirle una información. Entonces, digamos que cuando tú me dices qué está pasando en la espalda, pues nosotros en espalda y en columna siempre la vamos a relacionar con el sostén, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para poder estar derechitas, verdad? Derechitos a los hombres que nos están viendo, sosteniendo nuestra postura. ¿Quién nos sostiene? La columna vertebral. Y junto con la columna vertebral, nuestros músculos. Entonces, cuando yo estoy teniendo algún tipo de dolor en cualquier parte de mi espalda, yo sí o sí estoy cargando, tal cual como tú le dijiste, hablando de cargar, y yo estoy cargando, pueden ser con diferentes cosas, dependiendo la zona que a mí me esté afectando, pero generalmente cuando es espalda alta o cuando es espalda media, yo estoy cargando con mi familia, yo estoy cargando con responsabilidades que a mí no me corresponden, yo estoy cargando con mis compañeros, digamos que no tanto con la persona,
como con la responsabilidad que esa persona tiene y que yo, en un acto de amor, de bondad, de ignorancia también, empiezo a decir, yo hago, no hagas, yo hago, ¿sí? Por diferentes decisiones o necesidades, incluso por vacíos emocionales. Cuando nosotros estamos hablando de la musculatura, estamos hablando del movimiento. ¿Quién nos da el movimiento? Los músculos. Entonces, cuando yo tengo un dolor al nivel de los omóplatos, pues debo darme cuenta qué es lo que a mí me está doliendo mover respecto a ciertas cargas que yo me he echado encima. Y cuando tú me hablas de inflamación, ahí ya me estás hablando de que a eso que yo tengo que analizar o que observar, ahí yo tengo que añadirle un componente de rabia, de ira, porque estamos hablando de una inflamación, ¿sí? Y toda inflamación me está hablando de una rabia, una molestia, un enojo. A veces la palabra rabia suena como tan fea, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo rabia jamás. Entonces, bueno, suavicemos la palabra de un enojo, ¿no? De un enojo muy fuerte, ¿sí? Entonces, digamos que aquí varias preguntas. Yo estoy cargando con un resentimiento. ¿Será que yo estoy sintiendo que yo no puedo sostener una carga que yo me autoimpuse desde hace mucho tiempo? ¿Será que yo asumí una carga que a mí no me corresponde y ahora ya me estoy cansando de esa carga? ¿Qué es lo que me está costando moverme? ¿Sí? ¿En qué aspecto? Si es con alguien también, ¿no? Si es en una situación, ¿qué es lo que está pasando ahí? En cuanto al movimiento, en cuanto al sostén. En general, en espalda alta no hablamos mucho de que yo sienta que el otro me sostiene, en general, pero ustedes saben que finalmente somos seres individuales, la información es puntual solo con cada uno de nosotros, el resto pues es información general. Pero muchas veces también tendríamos que mirar si es que yo no me estoy sintiendo sostenida. Pues a este nivel, si yo no me estoy sintiendo sostenida por mis colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Los colaterales son mis hermanos, son mis primos, mis compañeros de trabajo, mis colegas, ¿sí? Las personas que están a mi mismo nivel, cualquier persona que esté a mi mismo nivel es mi colateral. Y entonces también habría que mirar si yo no me estoy sintiendo sostenida por alguno de ellos y eso me duele. Y un tip aquí bonito, así como es mi dolor físico, así es mi dolor emocional. ¿Sí? Desde la parte de fisioterapia, generalmente se pregunta, ¿cuánto es tu dolor? De 1 a 10, siendo 1 que duele muy poquito y 10 que duele muchísimo, ya casi inaguantable. Y las personas dan un número dependiendo de su dolor físico. Entonces, exactamente lo mismo nosotros podemos hacer es, ¿cuánto es el dolor que yo estoy sintiendo en esta zona de mi cuerpo? Ah, el dolor es 4, bueno, mi dolor emocional entonces también es 4. Mi dolor es de 10, ok, entonces mi dolor emocional es de 10. Algo muy fuerte pasó ahí y a mí me está doliendo muchísimo. Entonces, no esperemos a que el dolor se vuelva 10 para ponerle atención. Cuando el dolor esté en 2, en 1, en 3 máximo, ya, un llamado de atención, es como si la campanita, ¡trin! A ver, ¿qué está pasando? Claro, inmediatamente hay que ocuparse. Sino ocuparse, ¿no? Ponerse en acción. Exacto, así es. Ahí está. Bueno, acá había algunas preguntas. Silvi habría preguntado o un lipoma y después puso, bueno, contestado gracias. Claro, un lipoma en la espalda. También decía Sil, bueno, seguramente que es un poco lo que vos mencionabas del líquido, ¿no? Sí, a ver, un lipoma generalmente estamos hablando de un encapsulamiento de grasita. Los lipomas son grasitas. Exacto. ¿Cierto? En la espalda, depende de qué zona de la espalda está afectando, pero generalmente la espalda nos habla de cargas, como dijimos antes. Tengo que mirar
yo para qué estoy haciendo más tejido ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo uso mi mano con mis 5 dedos para hacer algo, para coger el esfero, y yo todos los dedos los uso para coger el esfero, ¿cierto? Pero yo siento que yo no puedo coger bien el esfero, pues a mí ¿qué me haría falta? Ah, no, pues un dedo más, ¿cierto? Para poder coger mejor el esfero. Mi cuerpo es muy sabio, mi inconsciente, ¿sí? Yo le soluciono el problema, el inconsciente no tiene problemas, yo se lo soluciono. A usted le hace falta un dedo más, venga, yo le saco un dedito más. Entonces, usted siente que no puede cargar con algo, no me preocupe. Entonces, yo hago que le salga más tejido para que teniendo más tejido usted pueda tener más fuerza para poder cargar con lo que está cargando. ¿Sí? Ahora, la parte de grasa, pues nosotros ya tenemos que mirar que la grasita pues también se relaciona con una parte de protección, si es que yo estoy tratando de proteger esa zona de algo, yo estoy viendo que hay un peligro en el afuera, yo no me estoy sintiendo tan sostenida, también habría que mirar la desvalorización, cada cosa tiene muchas aristas, pero en términos generales, esas son las opciones. Hermoso, qué divina, me encanta cómo explicas todo, sos hermosa. Gracias. Aparte, casi un video para cada cosa, la pueden encontrar en YouTube, bueno, en Instagram también. Ponen ahí las palabras claves y aparecen los videos de ella explicando cada síntoma que está muy bueno. Esto, ¿no? Porque nos hace pensar otras cosas. Bueno, revisarnos, obviamente después la invitación es a que cada uno entre en consulta y lo pueda ver, porque decodificarse a uno mismo no es fácil, pero a veces, bueno, las pistas que estamos dando en estos vivos también sirven para empezar al menos a preguntarse y abrir, a decir, ay, bueno, puede ir por acá, bueno, me voy a fijar tal cosa, ¿no? Está buenísimo. Bueno, después hay otro mensajito que dice, ¿se pueden sacar más? Sí. Más arriba nos decía Grace, ¿uno se enferma para sanar? Sí, es verdad. ¿Está como pregunta? Sí. Sí, está La respuesta es sí. Ok, sí. La respuesta es sí. Uno se enferma para sanar. Generalmente la enfermedad viene a decirme que hay una incoherencia, ¿sí? Que hay algo que yo reprimí o algo que yo no gestioné o algo que yo no sané que viene del pasado, ¿sí? Esas son las causas por las cuales puede venir algún tipo de enfermedad o de síntoma. Entonces, cuando viene para que yo busque la coherencia, para que yo exprese, para que yo gestione una emoción que estoy sintiendo en este momento o una emoción que yo sentí en el pasado, pero que yo jamás gestioné y lo dejé ahí, ¿sí? Desafortunadamente, cuando somos niños, a nosotros se nos enseñó, creo que a la mayoría, pasó algo y siga adelante, ¿no? Es como, me caí, me raspé, pero pues es como, párate y sigue. No pasó. ¿Sí? No pasó nada. Y muchas veces nos decían, no pasó nada, no llores, no pasó nada. Y resulta que así como pasa con las caídas físicas, o sea, con que en realidad yo caí en mi cuerpo, así puedo tener caídas emocionales. Y como niña, sigo adelante. No pasó nada. Y es mentira, porque sí me pasó. Y sí me sentí sola, me sentí triste, me sentí engañada, me sentí humillada, me sentí defraudada, frustrada. Pero yo tengo que seguir adelante. Y el yo tengo que seguir adelante luego va a ser un llamado de atención de mi inconsciente. Y es justamente la invitación a sanar. Oiga, acá hay un tema pendiente que tenemos que sanar. Entonces sí, la enfermedad definitivamente es una invitación a sanar. Hermoso. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando, así que, ¿querés que le hagamos la pregunta final? Dale, perfecto, sí, me encanta porque, bueno, a todos nuestros invitados les hacemos una pregunta que ahora te la va a hacer Dai para ir cerrando este encuentro precioso. Bueno, te queremos agradecer un montón que te hayas tomado tu tiempo, que hayas querido compartir con nosotras este ratito. Bueno, estás más que invitada siempre que quieras a hablar de lo que sea, de lo que querramos comunicar y compartir. El vivo va a quedar grabado, así que lo pueden después compartir con su gente querida y dejar también sus preguntas ahí que las vamos a responder con mucho gusto. Así que bueno, ahí, métele nomás.
Bueno, la pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados de este ciclo de Vivo en Conciencia es, ¿qué es para vos vivir en conciencia? Bueno, antes de responderte, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer de nuevo conocerlas. Súper, yo cuando me quieran invitar, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. ¿Qué es para mí vivir en conciencia? Vivir en conciencia es vivir en coherencia para mí, ¿sí? Que yo pueda tener en una misma línea, digamos, en el mismo foco, mi pensar, mi hablar, mi sentir y mi actuar. Que vaya en una misma línea. Que si en algún momento, y esa línea no tiene que ser perfecta, o sea, yo me puedo equivocar, entonces, pero yo puedo pasar toda esta línea para el otro lado y después darme cuenta que me equivoqué, está bien, y regresar al lugar que quería. ¿Mm? Pero que no esté para un lado, para el otro, yo aquí quiero una cosa, aquí digo otra, pero aquí siento otra, y a la hora de actuar de una manera totalmente distinta, escucharme, es entenderme, es sentirme, me está pasando esto, con un síntoma o con una situación o con una emoción que estoy sintiendo. Estoy teniendo taquicardia, me estoy poniendo roja, estoy sintiendo calor. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está queriendo decir? ¿Por qué me está afectando? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Cuál es la información? ¿Esto con qué me conecta? Es observarme, estar ahí para mí, es tener a esa terapeuta, a esa mamá, a ese papá, todo el tiempo conmigo, sosteniéndome, abrazándome y diciéndome, vamos, yo te escucho, yo te atiendo, pero vamos para adelante, no te quedes aquí, vamos para adelante, que sí se puede. Para mí eso es vivir en conciencia. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Divino. Bueno, está hermoso conocerte, qué hermoso escucharte. Ha sido un placer esta charla. Y bueno, gracias totales. Me pasó Sole, Day, besitos. También me gustó estar acá. Hasta la próxima entonces. Y gracias a todos los que se unieron al live.